Zona oeste de la capital cubana. Un sistema de construcciones se hace notar. Pareciera que siempre estuvo aquí, pero los que lo vieron saben que hace un tiempo no muy lejano, esto era sin más un terreno baldío. En octubre de 1980, visitó a Cuba el congresista norteamericano Mickey Leland, acompañado de 10 destacados médicos, entre los que se encontraba el eminente oncólogo Randolph Lee Clark. Fidel le hace una pregunta crucial. ¿Cómo están las investigaciones en el campo de la lucha contra el cáncer? El científico norteamericano responde con una palabra: interferón. El interferón es utilizado por las células del organismo como una sustancia antiviral, es decir, es un producto natural que es utilizado para interferir la progresión de las infecciones virales. Pero sucedió que unos años después de su descubrimiento, digamos unos cuantos, quizás unos 10 años, también se identificaron funciones antitumorales en el interferón. La toma de decisión por parte del presidente cubano no se hace esperar. A Texas parten 2 investigadores para conocer de primera mano a esas proteínas capaces de interferir en la replicación de los virus. Los especialistas del Hospital M.D. Anderson enseñan a los cubanos cómo utilizar el interferón. Un destacado oncólogo norteamericano de Texas nos informó de que era entonces uno de los productos más prometedores y nos relacionó con alguien que allá en Finlandia había desarrollado la técnica de producción. En marzo de 1981, 6 científicos cubanos van de camino a Helsinki, Finlandia, donde el prominente investigador Kari Cantel les explicará todo lo que necesitan saber para la producción del interferón leucocitario. Pienso que la persona de Kari Cantel es un hombre, un científico altruista que puso a disposición nuestra sus conocimientos, sus descubrimientos más recientes en aquel momento, y no tuvo ningún reparo en mostrarnos sus resultados y ponerlos a disposición nuestra, enseñarnos exactamente cómo se hacían las cosas. Mucho tiempo después, en su libro, Kari Cantel narró esa vívida experiencia. Cantel estaba convencido que ese tiempo que íbamos a dedicarle a su trabajo en su laboratorio iba a ser un tiempo perdido por parte de él. Me recuerdo que con el temor de que llegáramos allí y le robáramos o adquiriéramos una cantidad de interferón, que es el motivo por el cual nosotros visitamos su laboratorio, él indica a sus asesores, a sus ayudantes, de que le pongan candados a todos sus refrigeradores para que no se fuera a perder ni un bulbo de interferón. Sin embargo, la actitud de los cubanos termina por admirarlo. A medida que él viva, en cuestión de horas, viendo la seriedad del grupo, el interés del grupo, él cambia por completo esa opinión. Ellos estaban totalmente agotados y con desajuste de horario luego de su largo viaje, pero alistaron el trabajo sin atrasos para tratar de entender nuestro proceso. Ellos siguieron nuestros procedimientos en detalle y tomaron copiosas notas. El libro de Cantel se llama La historia del interferón. En ese libro de la historia del interferón, él le dedica a esos cubanos que nos aparecimos ahí en el año 81 un capítulo. De regreso a Cuba, en una pequeña casa en La Habana, se logra producir el 28 de mayo de 1981 el primer interferón leucocitario cubano. Cuando yo detecto que sí hemos logrado un interferón, eso es una gran alegría del grupo. Yo digo, caballero, logramos el interferón.
como Fidel nos visitaba a veces 1 o 2 veces diarias, él llegó ahí en el laboratorio aquel que habíamos, la casa adoptada como laboratorio, y le damos la noticia al comandante. Lógicamente fue de gran alegría para él también, y hubo una expresión, me recuerdo, que nos dijo: caballero, ni una cervecita se han tomado. Nos enfrentamos casualmente ahora al hecho doloroso de la epidemia, surgida en semanas recientes, del llamado dengue, del virus número 2 del dengue, que ha sido fuerte, agresiva, que ha obligado al país a un gran esfuerzo. Es julio de 1981 y una epidemia de dengue hemorrágico comienza a expandirse por Cuba. Los expertos echan mano al nuevo interferón leucocitario para salvar las vidas de niños al reducir significativamente el número de complicaciones y muertes cuando se les aplica durante 3 días por vía intramuscular. Fue una idea lanzada por Fidel en ese momento. Y de hecho así lo concretamos. Nos lanzamos, organizamos junto con algunos médicos aquí, el MISAP, etc. Y nos lanzamos para el campamento de Tarará. Ahí hicimos el estudio inicial del uso de interferón en los niños con dengue. Este fue un estudio que a la larga, después se demostró que había sido el primer estudio internacional del uso de interferón en una enfermedad viral. La ciencia cubana comienza a demostrarlo. El interferón es efectivo. Se hace necesario producirlo en mayores cantidades al tiempo que se investigan nuevas líneas de acción y tratamientos. La casa de Cubanacán comienza a quedar pequeña para tanta ciencia que investigar. Son los primeros días de 1982 y el científico finlandés Kari Kantel está en Cuba. Viene a una misión que lo apasiona: contribuir a que la ciencia prospere. Los cubanos que tan grata impresión le causaron han abonado el camino para que el 20 de enero de 1982 se inaugure el Centro de Investigaciones Biológicas. La figura de Fidel en ese momento para nosotros fue de gran alegría y de mucho orgullo, porque realmente habíamos estado en meses anteriores viendo prácticamente todos los días, preocupados por el trabajo y por nosotros. Nuevas investigaciones, eventos científicos, esperanzadores resultados, el registro legal y hasta una revista dedicada al interferón lo convierten en un tema importante para la mayor de las Antillas. Como ustedes saben, estamos produciendo algunos nuevos productos, algunos nuevos medicamentos como el interferón. Rápidamente se creó ese centro, se ha desarrollado, tiene una producción alta, se están resolviendo muchos problemas. Hepatitis aguda la liquida prácticamente en 48 horas, enfermedades virales de ese tipo, herpes zóster, y está demostrando sus cualidades en algunos tipos determinados de cáncer, sobre todo lo que se suponen que tengan orígenes virales. La ingeniería genética y biotecnología cubanas tienen muchos otros descubrimientos que aportar. Pero, como un ser vivo que crece, necesita de espacio, recursos y condiciones adecuadas. Porque nosotros fuimos de una casita chiquita, experimentando, existieron resultados muy positivos en la producción del interferón leucocitario. Después el Centro de Investigaciones Biológicas, que viene siendo como una planta piloto, vamos a decir, un resultado intermedio, y fueron apostando por etapas. En la medida en que se vio viendo de que sí había potencial para hacerlo, se toma la decisión de desarrollar ya en grande la biotecnología y con ello sea esta institución. Fidel es el catalizador que la reacción necesita, la enzima capaz de sintetizar el sueño en realidad. Se empezó a construir un centro de nivel mundial
de Ingeniería Genética y Biotecnología. Empezó en los primeros días de enero y estará funcionando el 30 de junio de 1986 a más tardar. Nuestro centro no está todavía totalmente terminado. Hemos alcanzado el 97%, nos queda todavía un 3%. Incluso se puede apreciar que todavía nuestro césped no tiene hierba. Acaban de traer la tierra, pero sin embargo ya hay unos cuantos laboratorios funcionando y esperamos que este mismo mes, para establecer otra especie de récord, por lo menos la mitad de los laboratorios empiecen a funcionar. En la tribuna estaba el doctor Clark. Nunca hubiera imaginado que su conversación con Fidel se convertiría en 70.000 metros cuadrados de pura ciencia. Fue una idea tomada de las Naciones Unidas, que deseaba desarrollar ese centro en beneficio de los países del tercer mundo. Habíamos mucho aspirando a que se nos otorgara el privilegio de ser la sede. Profundizamos en la importancia de esa institución y al final, cansado de esperar, tomamos la decisión de construirlo. Costó alrededor de 80 millones de dólares. Se hizo en 2 años. Y es el orgullo del polo científico del este. También estaban comenzando las grandes compañías del mundo en ingeniería genética. O sea, solamente había una gran compañía que era Genentech, con resultados más o menos positivos. Era una ciencia que era una promesa mundial a la cual los grandes estaban apostando. Y en esos grandes nos incluimos nosotros. No trabajamos con ambiciones especulativas. Trabajamos para resolver importantísimos problemas de nuestro país. Pero trabajamos con espíritu de solidaridad en este campo hacia los países de América Latina, hacia los países del tercer mundo y a los países de cualquier parte del mundo. Inmediatamente nosotros tengamos, por modesto que sea, un logro científico en cualquier campo, sobre todo en lo que tenga que ver con la salud, y estaremos poniéndolo a disposición de otros países. El comandante llama al compañero director en esa época, que era el compañero Manuel Limón, y le pregunta que cuánto teníamos nosotros disponible de productos. Teníamos una cantidad considerable para poderle mandar a los soviéticos. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en, digamos, una banda completa del servicio. Se nos colocaron a nosotros 200 y tantos casos, 240 casos, en el hospital Vizhnevsky de Moscú. Y empezamos a atenderlo. Y los resultados se vieron muy rápido. Tenemos ya el factor de crecimiento, tenemos medicamentos contra las quemaduras a partir del factor de crecimiento, que son de un efecto tremendo. En la segunda mitad de los años 80 se realizan el segundo y tercer seminario cubano sobre interferón y el primer seminario cubano sobre biotecnología. Además, la segunda teleconferencia sobre el SIDA. La idea de extender el desarrollo en la biotecnología moderna y en la ingeniería genética en particular, no solo en La Habana, sino hacia el interior del país, surge esencialmente motivado por insistencia del comandante en jefe Fidel Castro, el cual concebía un desarrollo lo más simultáneo y parejo en las diferentes regiones de Cuba. Y en el año 1989 se funda este centro. Y 2 años después se funda otro centro, mucho más pequeño,
en la provincia de Santi Espíritus. Por eso hoy el Centro de Ingeniería Genética es un centro que tiene 2 filiales, una en Camagüey con 120 trabajadores aproximadamente y la otra en Santi Espíritus con unos 50 trabajadores. No he mencionado 3 importantes ramas: las actividades científicas, que nacieron con la revolución en nuestra provincia y que hoy cuenta con decenas de laboratorios y que acaba de inaugurar ese modernísimo centro de investigación de ingeniería genética y biotecnología, que es el segundo que existe en el país. ¿Qué significó para las provincias? Ambas una oportunidad tremenda que yo creo que captaron las orientaciones del comandante en jefe, dieron como una oportunidad de traer nuevos conocimientos, de tener en estos locales, en estas instituciones, un desarrollo de algo que estaba a la par o a un nivel muy alto en el mundo y que se estaba irradiando desde acá, desde La Habana. Aún en pleno periodo especial invertíamos recursos, comprendimos la importancia que tenía para la salud de nuestro pueblo e incluso para el desarrollo económico del país. Más de una vez he dicho que en un futuro nuestro país vivirá fundamentalmente de los productos de su inteligencia. No se dejó de invertir ni en el capital humano, ni en las relaciones de este campo, que en particular siempre estuvieron enfocadas hacia los líderes en el mundo. Nosotros teníamos otro tipo de relaciones en ese momento y sin embargo la industria de la biotecnología no se enfocó hacia otras relaciones que teníamos porque no eran los líderes en este campo. Ahí hay que ver que estaba muy claro para Fidel para dónde había que mirar. En el mundo apenas unas decenas, 100 pacientes se trataban con interferón en aquellos años, es decir, los precios eran sencillamente imposibles de asumir. Y nosotros recibimos la tarea de ser capaces de desarrollar esos productos. Ese objetivo se cumplió mucho antes de lo previsto. Y en pocos años ya el centro prácticamente producía todos los productos biológicos que se comercializaban en el mundo. La década de los 90 comienza con la noticia de la caída del campo socialista en Europa del Este y Cuba entra en una grave crisis económica. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología tuvo que reorientar la cartera de proyectos de investigación hacia la obtención de productos novedosos, que son aquellos dirigidos a la cura de enfermedades para las cuales no existían tratamientos efectivos. Se consolida la producción de interferón recombinante, de interferón alfa 2B recombinante. También se consolida la producción de la estreptoquinasa recombinante. Surge la producción de la vacuna de hepatitis B, que jugó un papel clave en el desarrollo de la institución durante muchos años, fue nuestro producto líder durante muchos años. Vale decir que las 2 primeras vacunas recombinantes en el mundo contra la hepatitis B se obtuvieron por 2 grandes transnacionales en el año 1986. Y Cuba tenía su propia vacuna recombinante ya en el año 1989, donde empezaron los ensayos clínicos con voluntarios que fuimos los mismos trabajadores del CIGB. Y ya desde el 1992 el Ministerio de Salud Pública se trazó como meta que para el año 2000 todas las personas menores de 20 años en Cuba estarían inmunizadas contra la hepatitis B, lo cual se cumplió y anticipadamente Cuba pudo cumplir objetivos en relación con la vacunación contra la hepatitis B a nivel mundial. Normalmente es un estándar establecido en el mundo entero que para uno lograr comercializar un producto en cualquier país, uno tenga que someter a esa autoridad reguladora un dossier que puede llegar a tener hasta 600 tipos diferentes de documentos en los cuales está evidenciado cómo es que uno llegó a obtener ese producto, ¿sí? Cuáles fueron las etapas de desarrollo, cuáles fueron las investigaciones que se hicieron para llegar a decir que este producto que está en un frasco es un producto que se lo puede poner un ser humano. Nosotros teníamos una meta, que era alcanzar la aprobación de la OMS para la utilización de la vacuna antihepatitis B.
que no era más que obtener la aceptabilidad por la OMS de la vacuna de hepatitis B después de pasar una inspección, una auditoría de especialistas de diferentes países europeos, de Estados Unidos, con un nivel altísimo. Y al final del último día, cuando el jefe del grupo que lo dirigía nos dijo que estábamos aprobados, realmente muchos de los que estábamos allí, entre ellos yo, las lágrimas se me salieron. Este programa desde 1992, entre otros aspectos, incluyó la vacunación de todos los recién nacidos del país, que se ha mantenido hasta la fecha. Y de hecho la hepatitis B es el primer producto de la biotecnología cubana a la cual se enfrentan las personas. Ha permitido en estos momentos que podamos hablar de cifras de reducción de incidencia en menores de 5 años de 100% de casos de hepatitis B aguda, en menores de 15 desde el año 2007 y en población general desde miles de casos que existían en el año 92 antes de introducir la vacuna a decenas de casos en los últimos años. Pero la hepatitis B no solo tiene un valor, a mi juicio, desde el punto de vista del producto y su utilización, sino también que fue el modelo que se escogió también para desarrollar los procesos de certificación o de calificación de la Organización Mundial de la Salud para las vacunas. Fue la primera vacuna certificada en una instalación de las Américas, de Latinoamérica. Para hacer sostenible la industria necesita un cambio estructural de organización científico, técnico y productivo, así como la transferencia tecnológica necesaria que permita crear nuevas plantas de producción en Cuba y en otros lugares del mundo. Cuando el 6GB se inaugura en el año 86, se inaugura con una planta piloto. Se suponía que esta planta piloto fuera donde nosotros desarrolláramos los procesos productivos, los lleváramos, hiciéramos una especie de paquete tecnológico que después pudiera ser transferido a la industria biofarmacéutica. Necesitábamos una industria con un estándar que con nuestros productos pudiéramos llegar a mercados exigentes. Y bueno, motivo de eso se tomó la decisión de convertir lo que era el edificio de la planta piloto, poco a poco, con una inversión que se podrán imaginar que en los momentos de la década del 90 fue bastante, un esfuerzo muy grande que tuvo que hacer el Estado. Es muy difícil que un científico convierta una idea científica en una tecnología. Entonces, aquí en el 6GB tenemos una dirección de desarrollo tecnológico, donde hay un grupo de ingenieros, muchos de ellos jóvenes, que lo que convierten un concepto que demostró el científico, hacen una tecnología que consiste en hacer diferentes pasos, que siempre que se consuma lo mismo, se haga con los mismos equipamientos, en las mismas instalaciones y bajo los mismos procedimientos, debieran obtenerse siempre los mismos productos. Y hay una dirección de desarrollo clínico, donde esa idea científica que se convirtió en una tecnología que produjo los primeros lotes, y esos primeros lotes empiezan a investigarse en la clínica. Y se llega a desarrollarlo clínicamente porque hay que ver la dosis, si es la más adecuada, la frecuencia de aplicación. Entonces, esta es la parte de la cadena generadora del valor I+D, tanto investigación como desarrollo tecnológico y clínico. De igual forma, las técnicas de control de calidad siempre, porque hablamos de los procesos productivos, pero las técnicas de control de calidad también forman parte de las que se desarrollan en una etapa inicial y que, bueno, definitivamente después tienen que quedar implementadas para la liberación de esos productos, obtención de los registros sanitarios, etc. O sea, esto es lo que se conoce como transferencia de tecnología vertical y es una de las fortalezas para poder lograr ciclos cerrados, o sea que va desde investigación, logra producir sus productos, bueno, y más adelante la comercialización de los mismos. Existen acuerdos de transferencia de tecnología o negociaciones en curso con 14 países. India, 4 transferencias, 4 productos. China, 2 transferencias, 4 productos. Brasil, 2 transferencias, 2 productos. Egipto, 4 transferencias, 1 producto en negociación. Malasia, 6 transferencias. Irán, 4 transferencias, 4 productos. Rusia, 1 transferencia, 1 producto. Sudáfrica, 1 transferencia, 1 producto.
Túnez, una transferencia, un producto. Argelia, una transferencia, 3 productos. Gran Bretaña, Bélgica, una transferencia, un producto. Es que algunas se han hecho, otras se negocian. Solo transferencias, si no, puede ser un producto, puede ser 2, puede ser 3. No tiene que coincidir el número de productos en los que se trabaja en común, con la cantidad de transferencias. Mencioné México. México, una transferencia, un producto. Nuevas negociaciones comerciales y productivas en 10 países. Malasia, Holanda, España, Brasil, Venezuela, Vietnam, México, Ucrania, Alemania y Estados Unidos. En este caso, negociaciones sobre el uso de la vacuna antimeningocócica cubana y primeros contactos para posibles ensayos clínicos con la vacuna EGF contra cáncer del pulmón. Desde el año 1995 hasta el 2015, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología ha concluido 16 proyectos de transferencia tecnológica a nivel internacional y ha transferido 10 productos. Algunos de estos proyectos han incluido una etapa de diseño y construcción de capacidades productivas en el sitio donde se va a implementar la nueva tecnología. Esto ha permitido el acceso a mercados diferentes y el proceso productivo se convierte en un producto comercializable. El primer proyecto fue firmado en el año 95 y fue justamente con el proceso de la vacuna de transferencia de hepatitis B. No hay un equipo aquí que se dedique a transferir tecnología. Esas personas, esos profesionales, esos técnicos son los mismos que realizan esos procesos productivos en el CIGB, que llegado el momento del proyecto han recibido personal y han entrenado en nuestras instalaciones, o llegado el momento de la asistencia técnica se han movido a los sitios productivos del receptor de las tecnologías. En el año 1991 se crea la empresa comercializadora de productos biotecnológicos Everbiotech S.A. Fue el comandante quien decidió que había que crear una empresa y designó a un grupo de compañeros de CIMEC para entrenarnos en las cosas fundamentales relativas a la actividad comercial, interna y externa. Claro, la interna es muy sencilla porque es un acuerdo entre diferentes partes del propio gobierno revolucionario, era más simple. Y la actividad comercial externa que requería de otras cosas, tener una empresa, operar con sus licencias, operar exportaciones, registrarse ante los organismos de comercio exterior en Cuba y demás. El Ministerio de Comercio Exterior fue, desde el principio, quien llevó un control de nuestra actividad. Algunos de los productos de gran impacto a nivel mundial que están en la cartera comercial de Everbiotech son Evernasvac, Pec Everon, Everferon, Everquinasa, Evermen, Gabac y Aquabio, entre otros. Everbiotech comercializa aproximadamente 13 productos en más de 57 países. La presencia de nuestra empresa está fundamentalmente en áreas como América Latina, Asia, África, Medio Oriente. Un producto de alto impacto social en Cuba y en otras partes del mundo, el EverProPet, ha contribuido a la terapia de las úlceras del pie diabético. El mismo reduce las amputaciones y mejora la calidad de vida de las personas con diabetes. Su patente y registro en Cuba y en muchos otros países ha sido un importante logro de la biotecnología cubana contemporánea. ¿Quién no te dice que no hay satisfacción personal o una alegría que no se compara con nada? Cuando tú te das cuenta que en estos momentos hay más de 2.600 cubanos que están caminando por la calle cuando debían estar amputados. Y fue gracias a una terapia que salió de este centro y que se aplica gratuitamente a más de 13.000 personas que la necesitan. No sé si nosotros alguna vez vamos a inscribir en alguna patente algún descubrimiento. No sé.
Hay una generación de activos intangibles que son producidos en la actividad de investigación y desarrollo, que son producidos por los investigadores y no ya por los productores, con un valor altísimo y con un valor que a la larga, o ya en la actualidad, es realmente el valor que nos presenta la cara nuestra frente a las compañías internacionales. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología ha obtenido patentes de alto impacto y novedad y ha fortalecido su estructura empresarial y su base de registros sanitarios. Resultados todos que han contribuido a la salud humana, animal y agrícola. En estos momentos, el 80% de las patentes nuestras, o sea, de esas 1.300 y tantas patentes que en estos momentos tenemos en el mundo, el 80% está otorgado en países del primer mundo. Cuando digo países del primer mundo me refiero a Europa, me refiero a Estados Unidos, me refiero a Japón, Australia, Canadá, está incluyendo también los países BRICS, son los países emergentes del mundo, y bueno, un 20% que tiene que ver con la especificidad de los mercados según el caso en otros países de la región o de otros lugares. Las patentes normalmente expiran a los 20 años y también como política, por supuesto, tenemos un trabajo continuo en mantener un nivel de protección de los productos. Una política que nos ha dado muchos resultados, el propio EBPRO, la propia vacuna terapéutica contra hepatitis B y prácticamente todos los demás tienen una patente original que los protege, pero tienen nuevos desarrollos que surgen con nuevas patentes para mantenernos con la potencialidad que ya hemos logrado en esos mercados. La biotecnología es una ciencia del primer mundo y la exigencia del estándar de la industria impone a Cuba crecientes desafíos. Para el otorgamiento de registros sanitarios se realizan periódicas inspecciones de organizaciones regulatorias. Nosotros estamos enfrentando un promedio de unas 2 inspecciones internacionales por mes, más o menos la ruta que tenemos. Hemos tenido alrededor de 100 y pico de inspecciones, 140 inspecciones del año 2010 a la fecha, tanto inspecciones internas de CERMED como inspecciones externas, y que nos ponen en la condición esta de tratar de vencer esos retos. Hasta ahora los hemos vencido, pero no deja de ser un reto. Es decir, la constante actualización que nosotros tenemos que tener con respecto a los estándares de la industria. En esto tienen un papel, además de las inversiones, las compras, las relaciones, la nueva hornada de investigadores y de personal que se incorpora a la institución en los últimos años. Hay una cantidad enorme de jóvenes con muchas capacidades y con muchos sueños también de asumir estos retos. En nuestras universidades hay una gran masa de jóvenes que se está formando y que nosotros estamos captando para trabajar aquí en el centro, y creo que eso garantiza el futuro de nuestras investigaciones. Ellos, cuando entran aquí, reciben toda la tradición de consagración del 6GB y se apropian de ella y la aplican después en su vida profesional. Y ese proceso de renovación continua nos permitirá nutrirnos de lo mejor de las nuevas generaciones de científicos. Y creo que ese debe ser un principio aplicable a todos los centros de investigación científica. Y contamos también con la experiencia que tienen muchos de los investigadores que están en nuestros días, iniciadores, padres de la biotecnología, y poder contar con ellos cuando tenemos alguna inquietud, alguna duda, que saber que ellos están ahí. Pienso que es un gran orgullo poder trabajar en un centro que durante 30 años ha sido un centro vanguardia en la biotecnología de Cuba. Donde todo joven puede tener una experiencia importante, puede adquirir nuevos conocimientos. A veces en nuestra misma familia vemos como algo que nosotros diseñamos o algo que alguien más realizó, cambia la vida de esa persona. Entré al 6GB en el 2002, o sea, tenía solo 19 años. Entré como técnico medio en farmacia industrial a trabajar en una planta donde se fabrica el ingrediente farmacéutico activo de la vacuna contra la hepatitis B. Después, en la medida que el tiempo fue pasando, tuve la posibilidad de ingresar en la universidad, de hacer una carrera universitaria, hacerme ingeniero químico, y bueno, ahora me desempeño como jefe de departamento de la propia producción.
la realidad y la complejidad de los fenómenos biológicos ha hecho que hayan que hacer investigaciones más profundas y que implica la incorporación de las nuevas tecnologías para la generación de nuevos blancos sobre los cuales hay que incidir y desarrollar nuevos medicamentos. Se incorporó las herramientas de la bioinformática, se aplicaron las tecnologías de alto flujo, como fue el estudio de la expresión diferencial de genes y proteínas, lo que se conoce hoy en día como la proteómica, la genómica. La farmacogenómica no es más que una de las herramientas de las omics que posterior a la era genómica, es decir, posterior a la decodificación del genoma humano, se decide conocer los mecanismos moleculares por el cual los productos actúan, tanto positivamente como negativamente, es decir, conocer también los efectos adversos, por qué son provocados desde el punto de vista molecular ante un medicamento y de esa forma poder diseñar los medicamentos teniendo en cuenta precisamente todas esas herramientas moleculares. En el año 91 surge la primera red en el 6GB y más adelante, con el surgimiento de las producciones, se hace imprescindible trabajar en la automatización de los procesos, lo cual ha llegado a ser un requisito indispensable para la validación de estas producciones, para el control de los datos que se generan y para la liberación de los productos posteriormente. Surge la primera red del 6GB que se fue desarrollando hasta la actualidad, donde tenemos más de 1000 computadoras, más de 1400 usuarios, y se trabaja en temas de grandes volúmenes de datos, manejo de grandes volúmenes de datos, con minería de datos, con genómica, proteómica, bioinformática, análisis de redes de genes y otras tantas técnicas que se hacen imprescindibles para el logro de resultados en la biotecnología en la actualidad. A lo largo de su historia, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología ha sido el espacio ideal para la realización de eventos, talleres, seminarios y encuentros de alto nivel, donde los saberes se comparten en un ambiente de cordialidad, compromiso y alta rigurosidad científica. Es muy importante el contacto entre investigadores y la participación en congresos, que es donde uno tiene acceso a esos resultados de inmediato, en tiempo real. Y por tanto nosotros tanto promovemos que nuestros investigadores vayan a los congresos de punta en sus temáticas que se organizan en el mundo, como también organizamos congresos en el país que nos permiten que todos los investigadores vinculados a una temática puedan participar. La excelencia de su personal científico y de los resultados de sus investigaciones ha hecho al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología merecedor de diversos premios y reconocimientos. A lo largo de 30 años, el centro atesora una larga lista de distinciones que lo ubican como un lugar de referencia internacional en el ámbito de las ciencias genéticas y biotecnológicas. El centro presenta propuestas del Premio a la Academia de Ciencias de Cuba y realmente está siempre entre los punteros que reciben estos premios. También es un deber que tenemos, ¿no? O sea, hemos tenido un apoyo importante en nuestras investigaciones, en nuestro desarrollo tecnológico, y si bien es importante recibir el premio, también es importante presentarlo porque es una manera de que la ciencia cubana se divulgue, se conozca dentro de la comunidad nacional y en la comunidad internacional. La Oficina Cubana de la Propiedad Intelectual también ha premiado resultados patentados y tecnológicos del 6GB, y también la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual. Por ejemplo, uno que más reciente que me viene a la mente es justamente la patente Level Pro, porque la Oficina Mundial sobre todo premia en el momento en que ya esa patente tiene alguna realización en el mercado, alguna realización social, y ese ha sido el caso de por ejemplo, la patente que protege el trabajo de Level Pro. Sin embargo, un premio mayor motiva cada día a sus trabajadores: el agradecimiento del pueblo de Cuba. Debido a su innegable prestigio internacional, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología se precia de ser sitio de visita obligada para dignatarios, expertos y personas interesadas en explorar nuevas oportunidades de intercambio.
Y ahora por ingeniería genética estamos haciendo nuevos anticuerpos monoclonales, comandante, para poder hacer tratamiento contra el cáncer y diferentes problemas. Lo que más brilla del mundo internacional, la dirección de nuestro país la trajo aquí, para que viera a los jóvenes, para que viera los laboratorios, para que viera los resultados, para que aprendiera de nuestros programas. Estoy muy marcado, una madrugada que no me salió bien un experimento y me agarró hasta tarde, a las 1 de la mañana, no recuerdo bien, cuando traté de abrir la puerta del laboratorio para colocar mi Vickers de 5 litros en una cámara de 4 grados para hacer una diálisis, esa puerta estaba sostenida por Fidel, que estaba con García Márquez. Lo recuerdo como si fuera hoy. Lo mismo se parecía por la mañana que por la tarde. Era realmente, bueno, haberlo vivido fue una experiencia muy buena, muy bonita. Nos recordaba a cada uno de nosotros por los nombres. Siempre nos llamó la atención, ¿no? Cómo en vez de todas sus actividades, de todas sus preocupaciones, era capaz de recordar los nombres nuestros. Yo cuando era estudiante oí hablar mucho a Fidel de la biotecnología y donde quiera que Fidel hablaba de la biotecnología. Y yo soñaba con la bueno, ¿qué cosa es la biotecnología? Y realmente cuando vine aquí me di cuenta por qué Fidel hablaba tanto de la biotecnología y por qué los sueños de Fidel. Pero nada de esto hubiera sido posible sin el acompañamiento de un hombre, un líder que con su voluntad política contribuyó al desarrollo de una industria biotecnológica de alto nivel en un país del tercer mundo. Una figura que confió en el ser humano y sus capacidades, que depositó la esperanza en la ciencia, que creó alianzas, dio ánimos, rompió mitos y guió el camino para hacer del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología una apuesta por la vida. Fidel se proyecta mucho más allá y dice en el discurso inaugural, esta institución es grande, pero más grandes son los retos que tiene. Y cuando habla de los retos, dice, y combinarán los interferones alfa y gamma para la terapia contra el cáncer. 30 años después de esa premonición de Fidel, la Autoridad Regulatoria Cubana registra un producto del 6GB que se llama Everferon, que combina el interferón alfa y gamma para el cáncer. La idea que hace 30 años impulsó a los jóvenes científicos de entonces ha echado raíces. Hoy por hoy, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología sigue mirando hacia el futuro. Teníamos recursos, comprendimos la importancia que tenía para la salud de nuestro pueblo e incluso para el desarrollo económico del país. Más de una vez he dicho
que en un futuro nuestro país vivirá fundamentalmente de los productos de su inteligencia. No se dejó de invertir ni en el capital humano, ni en las relaciones de este campo, que en particular siempre estuvieron enfocadas hacia los líderes en el mundo. Nosotros teníamos otro tipo de relaciones en ese momento y sin embargo la industria de la biotecnología no se enfocó hacia otras relaciones que teníamos porque no eran los líderes en este campo. Ahí hay que ver que estaba muy claro para Fidel para dónde había que mirar. En el mundo apenas unas decenas, 100 pacientes se trataban con interferón en aquellos años, es decir, los precios eran sencillamente imposibles de asumir. Y nosotros recibimos la tarea de ser capaces de desarrollar esos productos. Ese objetivo se cumplió mucho antes de lo previsto. Y en pocos años ya el centro prácticamente producía todos los productos biológicos que se comercializaban en el mundo. La década de los 90 comienza con la noticia de la caída del campo socialista en Europa del Este y Cuba entra en una grave crisis económica. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología tuvo que reorientar la cartera de proyectos de investigación hacia la obtención de productos novedosos, que son aquellos dirigidos a la cura de enfermedades para las cuales no existían tratamientos efectivos. Se consolida la producción de interferón recombinante, interferón alfa 2B recombinante. También se consolida la producción de la estreptoquinasa recombinante. Surge la producción de la vacuna de hepatitis B, que jugó un papel clave en el desarrollo de la institución durante muchos años, fue nuestro producto líder durante muchos años. Vale decir que las dos primeras vacunas recombinantes en el mundo contra la hepatitis B se obtuvieron por dos grandes transnacionales en el año 1986. Y Cuba tenía su propia vacuna recombinante ya en el año 1989, donde empezaron los ensayos clínicos con voluntarios que fuimos los mismos trabajadores del CIGB. Y ya desde el 1992 el Ministerio de Salud Pública se trazó como meta que para el año 2000 todas las personas menores de 20 años en Cuba estarían inmunizadas contra la hepatitis B, lo cual se cumplió y anticipadamente Cuba pudo cumplir objetivos en relación con la vacunación contra la hepatitis B a nivel mundial. Normalmente es un estándar establecido en el mundo entero que para uno lograr comercializar un producto en cualquier país, uno tenga que someter a esa autoridad reguladora un dossier que puede llegar a tener hasta 600 tipos diferentes de documentos en los cuales está evidenciado cómo es que uno llegó a obtener ese producto, ¿sí? Cuáles fueron las etapas de desarrollo, cuáles fueron las investigaciones que se hicieron para llegar a decir que este producto que está en un frasco es un producto que se lo puede poner un ser humano. Nosotros teníamos una meta, que era alcanzar la aprobación de la OMS para la utilización de la vacuna antihepatitis B, que no era más que obtener la aceptabilidad por la OMS de la vacuna de hepatitis B después de pasar una inspección o auditoría, de especialistas de diferentes países europeos, de Estados Unidos, con un nivel altísimo. Y al final del último día, cuando el jefe del grupo que lo dirigía nos dijo que estábamos aprobados, realmente muchos de los que estábamos allí, entre ellos yo, las lágrimas se me salían. Este programa desde 1992, entre otros aspectos, incluyó la vacunación de todos los recién nacidos del país, que se ha mantenido hasta la fecha. Y de hecho la hepatitis B es el primer producto de la biotecnología cubana a la cual se enfrentan las personas. Ha permitido en estos momentos que podamos hablar de cifras de reducción de incidencia en menores de 5 años de 100% de casos de hepatitis B aguda, en menores de 15 desde el año 2007 y en población general desde miles de casos que existían en el año 92 antes de introducir la vacuna a decenas de casos en los últimos años. Pero la hepatitis B no solo tiene un valor, a mi juicio, desde el punto de vista del producto y su utilización, sino también que fue el modelo que se escogió también para
desarrollar los procesos de certificación o de calificación de la Organización Mundial de la Salud para las vacunas. Fue la primera vacuna certificada en una instalación de las Américas, de Latinoamérica. Para hacer sostenible la industria necesita un cambio estructural de organización científico, técnico y productivo, así como la transferencia tecnológica necesaria que permita crear nuevas plantas de producción en Cuba y en otros lugares del mundo. Cuando el 6GB se inaugura, en el año 86, se inaugura con una planta piloto. Se suponía que esta planta piloto fuera donde nosotros desarrolláramos los procesos productivos, los lleváramos, hiciéramos una especie de paquete tecnológico que después pudiera ser transferido a la industria biofarmacéutica. Necesitábamos una industria con un estándar que con nuestros productos pudiéramos llegar a mercados exigentes. Y bueno, motivo de eso se tomó la decisión de convertir lo que era el edificio de la planta piloto, poco a poco, con una inversión que se podrán imaginar que en los momentos de la década del 90 fue bastante, un esfuerzo muy grande que tuvo que hacer el Estado. Es muy difícil que un científico convierta una idea científica en una tecnología. Entonces, aquí en el 6GB tenemos una dirección de desarrollo tecnológico, donde hay un grupo de ingenieros, muchos de ellos jóvenes, que lo que convierten un concepto que demostró el científico, hacen una tecnología que consiste en hacer diferentes pasos que siempre que se consuma lo mismo, se haga con los mismos equipamientos, en las mismas instalaciones y bajo los mismos procedimientos, debieran obtenerse siempre los mismos productos. Y hay una dirección de desarrollo clínico, donde esa idea científica que se convirtió en una tecnología que produjo los primeros lotes, y esos primeros lotes empiezan a investigarse en la clínica. Y se llega a desarrollarlo clínicamente porque hay que ver la dosis si es la más adecuada, la frecuencia de aplicación. Entonces, esta es la parte de la cadena generadora del valor I+D, tanto investigación como desarrollo tecnológico y clínico. De igual forma, las técnicas de control de calidad siempre, porque hablamos de los procesos productivos, pero las técnicas de control de calidad también forman parte de las que se desarrollan en una etapa inicial y que, bueno, definitivamente después tienen que quedar implementadas para la liberación de esos productos, obtención de los registros sanitarios, etc. O sea, esto es lo que se conoce como transferencia de tecnología vertical y es una de las fortalezas para poder lograr ciclos cerrados, o sea que va desde investigación, logra producir sus productos, bueno, y más adelante la comercialización de los mismos. Existen acuerdos de transferencia de tecnología o negociaciones en curso con 14 países. India, 4 transferencias, 4 productos. China, 2 transferencias, 4 productos. Brasil, 2 transferencias, 2 productos. Egipto, 4 transferencias, 1 producto en negociación. Malasia, 6 transferencias. Irán, 4 transferencias, 4 productos. Rusia, 1 transferencia, 1 producto. Sudáfrica, 1 transferencia, 1 producto. Túnez, 1 transferencia, 1 producto. Argelia, 1 transferencia, 3 productos. Gran Bretaña, Bélgica, 1 transferencia, 1 producto. Es que algunas se han hecho, otras se negocian. Solo transferencia, si no, puede ser 1 producto, puede ser 2, puede ser 3. No tiene que coincidir el número de productos en los que se trabaja en común, con la cantidad de transferencia. Mencioné México. México, 1 transferencia, 1 producto. Nuevas negociaciones comerciales y productivas en 10 países. Malasia, Holanda, España, Brasil, Venezuela, Vietnam, México, Ucrania, Alemania y Estados Unidos. En este caso, negociaciones sobre el uso de la vacuna antimeningocócica cubana y primeros contactos para posibles ensayos clínicos con la vacuna EGF contra cáncer del pulmón.
Desde el año 1995 hasta el 2015, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología ha concluido 16 proyectos de transferencia tecnológica a nivel internacional y ha transferido 10 productos. Algunos de estos proyectos han incluido una etapa de diseño y construcción de capacidades productivas en el sitio donde se va a implementar la nueva tecnología. Esto ha permitido el acceso a mercados diferentes y el proceso productivo se convierte en un producto comercializable. El primer proyecto fue firmado en el año 95 y fue justamente con el proceso de la vacuna de transferencia de hepatitis B. No hay un equipo aquí que se dedique a transferir tecnología. Esas personas, esos profesionales, esos técnicos son los mismos que realizan esos procesos productivos en el 6GB, que llegado el momento del proyecto han recibido personal y han entrenado en nuestras instalaciones, o llegado el momento de la asistencia técnica se han movido a los sitios productivos del receptor de las tecnologías. En el año 1991 se crea la empresa comercializadora de productos biotecnológicos Everbiotech S.A. Fue el comandante quien decidió que había que crear una empresa y designó a un grupo de compañeros de CIMEC para entrenarnos en las cosas fundamentales relativas a la actividad comercial, interna y externa. Claro, la interna es muy sencilla porque es un acuerdo entre diferentes partes del propio gobierno revolucionario, era más simple. Y la actividad comercial externa que requería de otras cosas, tener una empresa, operar con sus licencias, operar exportaciones, registrarse ante los organismos de comercio exterior en Cuba y demás. El Ministerio de Comercio Exterior fue, desde el principio, quien llevó un control de nuestra actividad. Algunos de los productos de gran impacto a nivel mundial que están en la cartera comercial de Everbiotech son Evernasvac, Pec-Everon, Everferon, Everquinasa, Evermen, Gabac y Aquabio, entre otros. Everbiotech comercializa aproximadamente 13 productos en más de 57 países. La presencia de nuestra empresa está fundamentalmente en áreas como América Latina, Asia, África, Medio Oriente. Un producto de alto impacto social en Cuba y en otras partes del mundo, el EverProPet, ha contribuido a la terapia de las úlceras del pie diabético. El mismo reduce las amputaciones y mejora la calidad de vida de las personas con diabetes. Su patente y registro en Cuba y en muchos otros países ha sido un importante logro de la biotecnología cubana contemporánea. ¿Quién no te dice que no hay satisfacción personal o una alegría que no se compara con nada? Cuando tú te das cuenta que en estos momentos hay más de 2.600 cubanos que están caminando por la calle cuando debían estar amputados. Y fue gracias a una terapia que salió de este centro y que se aplica gratuitamente a más de 13.000 personas que la necesitan. No sé si nosotros alguna vez vamos a inscribir en alguna patente algún descubrimiento. No sé. Hay una generación de activos intangibles que son producidos en la actividad de investigación y desarrollo, que son producidos por los investigadores y no ya por los productores, con un valor altísimo y con un valor que a la larga, o ya en la actualidad, es realmente el valor que nos presenta la cara nuestra frente a las compañías internacionales. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología ha obtenido patentes de alto impacto y novedad y ha fortalecido su estructura empresarial y su base de registros sanitarios. Resultados todos que han contribuido a la salud humana, animal y agrícola. En estos momentos el 80% de las patentes nuestras, o sea, de esas 1.300 y tantas patentes que en estos momentos tenemos en el mundo, el 80% está otorgado en países del primer mundo. Cuando digo países del primer mundo me refiero a Europa, me refiero a Estados Unidos, me refiero a Japón, Australia, Canadá, está incluyendo también los países BRICS, son los países emergentes del mundo. Y bueno, un 20% que tiene que ver con la especificidad de los mercados según el caso en otros países de la región o de otros lugares. Las patentes
normalmente expiran a los 20 años y también como política, por supuesto, tenemos un trabajo continuo en mantener un nivel de protección de los productos. Una política que nos ha dado muchos resultados, el propio EverPro, la propia vacuna terapéutica contra hepatitis B y prácticamente todos los demás tienen una patente original que los protege, pero tienen nuevos desarrollos que surgen con nuevas patentes para mantenernos con la potencialidad que ya hemos logrado en esos mercados. La biotecnología es una ciencia del primer mundo y la exigencia del estándar de la industria impone a Cuba crecientes desafíos. Para el otorgamiento de registros sanitarios se realizan periódicas inspecciones de organizaciones regulatorias. Nosotros estamos enfrentando un promedio de unas 2 inspecciones internacionales por mes, más o menos la ruta que tenemos. Hemos tenido alrededor de 100 y pico de inspecciones, 140 inspecciones del año 2010 a la fecha, tanto inspecciones internas de CERMED como inspecciones externas, y que nos ponen en la condición esta de tratar de vencer esos retos. Hasta ahora los hemos vencido, pero no deja de ser un reto. Es decir, la constante actualización que nosotros tenemos que tener con respecto a los estándares de la industria. En esto tienen un papel, además de las inversiones, las compras, las relaciones, la nueva hornada de investigadores y de personal que se incorpora a la institución en los últimos años. Hay una cantidad enorme de jóvenes con muchas capacidades y con muchos sueños también de asumir estos retos. En nuestras universidades hay una gran masa de jóvenes que se está formando y que nosotros estamos captando para trabajar aquí en el centro, y creo que eso garantiza el futuro de nuestras investigaciones. Ellos, cuando entran aquí, reciben toda la tradición de consagración del 6GB y se apropian de ella y la aplican después en su vida profesional. Y ese proceso de renovación continua nos permitirá nutrirnos de lo mejor de las nuevas generaciones de científicos. Y creo que ese debe ser un principio aplicable a todos los centros de investigación científica. Y contamos también con la experiencia que tienen muchos de los investigadores que están en nuestros días, iniciadores, padres de la biotecnología, y poder contar con ellos cuando tenemos alguna inquietud, alguna duda, que saber que ellos están ahí. Pienso que es un gran orgullo poder trabajar en un centro que durante 30 años ha sido un centro vanguardia en la biotecnología de Cuba. Donde todo joven puede tener una experiencia importante, puede adquirir nuevos conocimientos. A veces en nuestra misma familia vemos como algo que nosotros diseñamos o algo que alguien más realizó, cambia la vida de esa persona. Entré al 6GB en el 2002, o sea, tenía solo 19 años. Entré como técnico medio en farmacia industrial a trabajar en una planta donde se fabrica el ingrediente farmacéutico activo de la vacuna contra la hepatitis B. Después, en la medida que el tiempo fue pasando, tuve la posibilidad de ingresar en la universidad, de hacer una carrera universitaria, hacerme ingeniero químico, y bueno, ahora me desempeño como jefe de departamento de la propia producción. La realidad y la complejidad de los fenómenos biológicos ha hecho que hayan que hacer investigaciones más profundas y que implica la incorporación de las nuevas tecnologías para la generación de nuevos blancos sobre los cuales hay que incidir y desarrollar nuevos medicamentos. Se incorporó las herramientas de la bioinformática, se aplicaron las tecnologías de alto flujo, como fue el estudio de la expresión diferencial de genes y proteínas, lo que se conoce hoy en día como la proteómica, la genómica. La farmacogenómica no es más que una de las herramientas de las omics que, posterior a la era genómica, es decir, posterior a la decodificación del genoma humano, se decide conocer los mecanismos moleculares por el cual los productos actúan, tanto positivamente como negativamente, es decir, conocer también los efectos adversos, por qué son provocados desde el punto de vista molecular ante un medicamento, y de esa forma poder diseñar los medicamentos teniendo en cuenta precisamente todas esas herramientas moleculares. En el año 91 surge la primera red en el 6GB
y más adelante con el surgimiento de las producciones se hace imprescindible trabajar en la automatización de los procesos, lo cual ha llegado a ser un requisito indispensable para la validación de estas producciones, para el control de los datos que se generan y para la liberación de los productos posteriormente. Surge la primera red del 6GB que se fue desarrollando hasta la actualidad, donde tenemos más de 1000 computadoras, más de 1400 usuarios, y se trabaja en temas de grandes volúmenes de datos, manejo de grandes volúmenes de datos, con minería de datos, con genómica, proteómica, bioinformática, análisis de redes de genes y otras tantas técnicas que se hacen imprescindibles para el logro de resultados en la biotecnología en la actualidad. A lo largo de su historia, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología ha sido el espacio ideal para la realización de eventos, talleres, seminarios y encuentros de alto nivel, donde los saberes se comparten en un ambiente de cordialidad, compromiso y alta rigurosidad científica. Es muy importante el contacto entre investigadores y la participación en congresos, que es donde uno tiene acceso a esos resultados de inmediato, en tiempo real. Y por tanto nosotros tanto promovemos que nuestros investigadores vayan a los congresos de punta en sus temáticas que se organizan en el mundo, como también organizamos congresos en el país que nos permiten que todos los investigadores vinculados a una temática puedan participar. La excelencia de su personal científico y de los resultados de sus investigaciones ha hecho al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología merecedor de diversos premios y reconocimientos. A lo largo de 30 años, el centro atesora una larga lista de distinciones que lo ubican como un lugar de referencia internacional en el ámbito de las ciencias genéticas y biotecnológicas. El centro presenta propuestas de premio a la Academia de Ciencias de Cuba y realmente está siempre entre los punteros que reciben estos premios. También es un deber que tenemos, ¿no? O sea, hemos tenido un apoyo importante en nuestras investigaciones, en nuestro desarrollo tecnológico, y si bien es importante recibir el premio, también es importante presentarlo porque es una manera de que la ciencia cubana se divulgue, se conozca dentro de la comunidad nacional y en la comunidad internacional. La Oficina Cubana de la Propiedad Intelectual también ha premiado resultados patentados y tecnológicos del 6GB, y también la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual. Por ejemplo, uno que más reciente que me viene a la mente es justamente la patente Level Pro, porque la Oficina Mundial sobre todo premia en el momento en que ya esa patente tiene alguna realización en el mercado, alguna realización social, y ese ha sido el caso por ejemplo, la patente que protege el trabajo de Level Pro. Sin embargo, un premio mayor motiva cada día a sus trabajadores: el agradecimiento del pueblo de Cuba. Debido a su innegable prestigio internacional, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología se precia de ser sitio de visita obligada para dignatarios, expertos y personas interesadas en explorar nuevas oportunidades de intercambio. Y ahora por ingeniería genética estamos haciendo nuevos anticuerpos monoclonales, comandante, para poder hacer tratamiento contra el cáncer y diferentes problemas. Lo que más brilla del mundo internacional, la dirección de nuestro país la trajo aquí, para que viera a los jóvenes, para que viera los laboratorios, para que viera los resultados, para que aprendiera de nuestros programas. Estoy muy marcado, una madrugada que no me salió bien un experimento y me agarró hasta tarde, a las 1 de la mañana, no recuerdo bien. Cuando traté de abrir la puerta del laboratorio para colocar mi Vickers de 5 litros en una cámara de 4 grados para hacer una diálisis, esa puerta estaba sostenida por Fidel, que estaba con García Márquez. Lo recuerdo como si fuera hoy. Lo mismo se aparecía por la mañana que por la tarde. Era realmente, haberlo vivido fue una experiencia muy buena, muy bonita. Nos recordaba a cada uno de nosotros por los nombres. Siempre nos llamó la atención, ¿no? Cómo en vez de todas sus actividades, de todas sus preocupaciones, era capaz de recordar los nombres nuestros. Yo cuando era estudiante oí hablar mucho a Fidel de la biotecnología y
y donde quiera que Fidel hablaba de la biotecnología. Y yo soñaba con la bueno, ¿qué cosa es la biotecnología? Y realmente cuando vine aquí me di cuenta por qué Fidel hablaba tanto de la biotecnología y por qué los sueños de Fidel. Pero nada de esto hubiera sido posible sin el acompañamiento de un hombre, un líder que con su voluntad política contribuyó al desarrollo de una industria biotecnológica de alto nivel en un país del tercer mundo. Una figura que confió en el ser humano y sus capacidades, que depositó la esperanza en la ciencia, que creó alianzas, dio ánimos, rompió mitos y guió el camino para hacer del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología una apuesta por la vida. Fidel se proyecta mucho más allá y dice en el discurso inaugural, esta institución es grande, pero más grandes son los retos que tiene. Y cuando habla de los retos, dice, y combinarán los interferones alfa y gamma para la terapia contra el cáncer. 30 años después de esa premonición de Fidel, la autoridad regulatoria cubana registra un producto del 6GB que se llama Everferon, que combina el interferón alfa y gamma para el cáncer. La idea que hace 30 años impulsó a los jóvenes científicos de entonces ha echado raíces. Hoy por hoy, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología sigue mirando hacia el futuro. Además de las inversiones, las compras, las relaciones, la nueva hornada de investigadores y de personal que se incorpora a la institución en los últimos años. Hay una cantidad enorme de jóvenes con muchas capacidades y con muchos sueños también de asumir estos retos. En nuestras universidades hay una gran masa de jóvenes que se está formando y que nosotros estamos captando para trabajar aquí en el centro, y creo que eso garantiza el futuro de nuestras investigaciones. Ellos, cuando entran aquí, reciben toda la tradición de consagración del 6GB y se apropian de ella y la aplican después en su vida profesional. Y ese proceso de renovación continua nos permitirá nutrirnos de lo mejor de las nuevas generaciones de científicos. Y creo que ese debe ser un principio aplicable a todos los centros de investigación científica. Y contamos también con la experiencia que tienen muchos de los investigadores que están en nuestros días, iniciadores, padres de la biotecnología, y poder contar con ellos cuando tenemos alguna inquietud, alguna duda,
que saber que ellos están ahí. Pienso que es un gran orgullo poder trabajar en un centro que durante 30 años ha sido un centro vanguardia en la biotecnología de Cuba. Donde todo joven puede tener una experiencia importante, puede adquirir nuevos conocimientos. A veces en nuestra misma familia vemos como algo que nosotros diseñamos o algo que alguien más hizo, realizó, cambia la vida de esa persona. Entré al 6GB en el 2002, o sea, tenía solo 19 años. Entré como técnico medio en farmacia industrial a trabajar en una planta donde se fabrica el ingrediente farmacéutico activo de la vacuna contra la hepatitis B. Después, en la medida que el tiempo fue pasando, tuve la posibilidad de ingresar en la universidad, de hacer una carrera universitaria, hacerme ingeniero químico y bueno, ahora me desempeño como jefe de departamento de la propia producción. La realidad y la complejidad de los fenómenos biológicos ha hecho que hayan que hacer investigaciones más profundas y que implica la incorporación de las nuevas tecnologías para la generación de nuevos blancos sobre los cuales hay que incidir y desarrollar nuevos medicamentos. Se incorporó las herramientas de la bioinformática, se aplicaron las tecnologías de alto flujo, como fue el estudio de la expresión diferencial de genes y proteínas, lo que se conoce hoy en día como la proteómica, la genómica. La farmacogenómica no es más que una de las herramientas de las omics que posterior a la era genómica, es decir, posterior a la decodificación del genoma humano, se decide conocer los mecanismos moleculares por el cual los productos actúan, tanto positivamente como negativamente, es decir, conocer también los efectos adversos, por qué son provocados desde el punto de vista molecular ante un medicamento y de esa forma poder diseñar los medicamentos teniendo en cuenta precisamente todas esas herramientas moleculares. En el año 91 surge la primera red en el 6GB y más adelante con el surgimiento de las producciones se hace imprescindible trabajar en la automatización de los procesos, lo cual ha llegado a ser un requisito indispensable para la validación de estas producciones, para el control de los datos que se generan y para la liberación de los productos posteriormente. Surge la primera red del 6GB que se fue desarrollando hasta la actualidad, donde tenemos más de 1000 computadoras, más de 1400 usuarios y se trabaja en temas de grandes volúmenes de datos, manejo de grandes volúmenes de datos, con minería de datos, con genómica, proteómica, bioinformática, análisis de redes de genes y otras tantas técnicas que se hacen imprescindibles para el logro de resultados en la biotecnología en la actualidad. A lo largo de su historia, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología ha sido el espacio ideal para la realización de eventos, talleres, seminarios y encuentros de alto nivel, donde los saberes se comparten en un ambiente de cordialidad, compromiso y alta rigurosidad científica. Muy importante el contacto entre investigadores y la participación en congresos, que es donde uno tiene acceso a esos resultados de inmediato, en tiempo real. Y por tanto nosotros tanto promovemos que nuestros investigadores vayan a los congresos de punta en sus temáticas que se organizan en el mundo, como también organizamos congresos en el país que nos permiten que todos los investigadores vinculados a una temática puedan participar. La excelencia de su personal científico y de los resultados de sus investigaciones ha hecho al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología merecedor de diversos premios y reconocimientos. A lo largo de 30 años, el centro atesora una larga lista de distinciones que lo ubican como un lugar de referencia internacional en el ámbito de las ciencias genéticas y biotecnológicas. El centro presenta propuestas de premio a la Academia de Ciencias de Cuba y realmente está siempre entre los punteros que reciben estos premios. También es un deber que tenemos, ¿no? O sea, hemos tenido un apoyo importante en nuestras investigaciones, en nuestro desarrollo tecnológico, y si bien es importante recibir el premio, también es importante presentarlo porque es una manera de que la ciencia cubana se divulgue, se conozca dentro de la comunidad nacional y en la comunidad internacional. La Oficina Cubana de la Propiedad Intelectual también ha premiado resultados patentados y tecnológicos del 6GB
y también la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual. Por ejemplo, uno que más reciente que me viene a la mente es justamente la patente Level Pro, porque la Oficina Mundial sobre todo premia en el momento en que ya esa patente tiene alguna realización en el mercado, alguna realización social, y ese ha sido el caso de por ejemplo, la patente que protege el trabajo de Level Pro. Sin embargo, un premio mayor motiva cada día a sus trabajadores: el agradecimiento del pueblo de Cuba. Debido a su innegable prestigio internacional, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología se precia de ser sitio de visita obligada para dignatarios, expertos y personas interesadas en explorar nuevas oportunidades de intercambio. Y ahora por ingeniería genética estamos haciendo nuevos anticuerpos monoclonales, comandante, para poder hacer tratamiento contra el cáncer y diferentes problemas. Lo que más brilla del mundo internacional, la dirección de nuestro país la trajo aquí, para que viera a los jóvenes, para que viera los laboratorios, para que viera los resultados, para que aprendiera de nuestros programas. Estoy muy marcado, una madrugada que no me salió bien un experimento y me agarró hasta tarde, a las 1 de la mañana, no recuerdo bien, cuando traté de abrir la puerta del laboratorio para colocar mi Vickers de 5 litros en una cámara de 4 grados para hacer una diálisis. Esa puerta estaba sostenida por Fidel, que estaba con García Márquez. Lo recuerdo como si fuera hoy. Lo mismo se parecía por la mañana que por la tarde. Era realmente, haberlo vivido fue una experiencia muy buena, muy bonita. Nos recordaba a cada uno de nosotros por los nombres. Siempre nos llamó la atención, ¿no? Cómo en vez de todas sus actividades, de todas sus preocupaciones, era capaz de recordar los nombres nuestros. Yo cuando era estudiante oí hablar mucho a Fidel de la biotecnología y donde quiera que Fidel hablaba de la biotecnología. Y yo soñaba con la bueno, ¿qué cosa es la biotecnología? Y realmente cuando vine aquí me di cuenta por qué Fidel hablaba tanto de la biotecnología y por qué los sueños de Fidel. Pero nada de esto hubiera sido posible sin el acompañamiento de un hombre, un líder que con su voluntad política contribuyó al desarrollo de una industria biotecnológica de alto nivel en un país del tercer mundo. Una figura que confió en el ser humano y sus capacidades, que depositó la esperanza en la ciencia, que creó alianzas, dio ánimos, rompió mitos y guió el camino para hacer del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología una apuesta por la vida. Fidel se proyecta mucho más allá y dice en el discurso inaugural: esta institución es grande, pero más grandes son los retos que tiene. Y cuando habla de los retos, dice, y combinarán los interferones alfa y gamma para la terapia contra el cáncer. 30 años después de esa premonición de Fidel, la Autoridad Regulatoria Cubana registra un producto del CIGB que se llama Everferon, que combina el interferón alfa y gamma para el cáncer. La idea que hace 30 años impulsó a los jóvenes científicos de entonces ha echado raíces. Hoy por hoy, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología sigue mirando hacia el futuro.